Buen día, yo soy Fernando Flores Jiménez y en esta ocasión voy a hablar de las funciones pares e impares. Para ello vamos a partir de la definición de la función, la cual es una regla de aplicación que lleva a cada punto del dominio a un único punto de la imagen y del contradominio. Para ello vamos a considerar la siguiente gráfica. Consideremos dos círculos los cuales van a denotar un conjunto A y a un conjunto B. Este conjunto A lo vamos a llamar dominio y este conjunto B lo vamos a llamar imagen. La función me va a llevar a cada punto de este conjunto A conjunto B y por medio de una regla de asociación, la cual vamos a llamar F. Si esta regla de asociación me lleva a cada punto de A, es decir, del dominio, a un único punto de B, entonces es una función. Sin embargo, si sucede que de este conjunto A, la regla que yo estoy aplicando me lleva desde A a B, desde el mismo punto a dos puntos distintos de B, esto no es una función, ya que desde el conjunto A no me lleva a un único punto de la imagen, me lleva a dos puntos distintos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta de que pues, lo opuesto sí puede suceder, que del conjunto A conjunto B yo tenga dos puntos distintos que me lleven a un mismo punto de la imagen. Y esto sí es función. Para denotar de otra forma el dominio, nosotros vamos a utilizar la notación dom de f, que quiere decir el dominio de la función f. Y para denotar la imagen vamos a utilizar img de f, que significa imagen de f, donde esta f es el nombre de la función, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos considerar a la función como una pequeña máquina que nosotros metemos un valor de un lado, f, metemos un valor, por ejemplo, una a, y nos devuelve otro valor que sería una b, que cumple con las características que nosotros estamos viendo en la definición de función. Una función f es inyectiva si y solo si para todo a, b que son elementos del dominio de la función, si a es distinto de b, entonces la función evaluada en a va a ser distinto de la función evaluada en b. Observe que en la definición tenemos una proposición lógica en la forma p entonces q, por lo que yo puedo encontrar una expresión equivalente a p entonces q de la siguiente forma. Vamos a hacer la tabla de verdad de esa proposición lógica. Tenemos P y Q y tenemos los valores de verdad que van a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Aquí falso, falso, verdadero, verdadero. Y vamos a tener que la expresión P entonces Q va a ser de la forma falso implica falso, es verdadero. Falso implica verdadero, es falso. Verdadero implica falso, es verdadero. Y verdadero implica verdadero, es verdadero. Note que si yo niego estas dos proposiciones lógicas, P y Q, me va a quedar la tabla de la siguiente forma. P negado va a ser de la forma verdadero, 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 falso, falso. Y Q negado va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora bien, si yo evalúo la expresión no Q, entonces no P, voy a tener lo siguiente. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Falso implica verdadero, es falso. Verdadero implica falso, es verdadero. Y falso implica falso, es verdadero. Como se puede ver, tengo una expresión equivalente. ¿De acuerdo? Por lo que yo puedo llegar a la conclusión de que yo puedo reescribir esta definición en la forma no Q, entonces no P.
Si yo veo que Q significa que f de A sea distinto de f de B, entonces Q negado va a ser de la forma f de A igual a f de B. De igual forma, aplico la negación en P. Si yo veo que P es de la forma que A sea distinto de B, entonces P negado va a ser de la forma que A sea igual a B. Por lo que mi expresión queda de la siguiente forma. Para todo A, B, elemento del dominio de la función, si f de A es igual a f de B, entonces tengo que tener que A sea igual a B. Vamos a ejemplificar lo anterior en una función. Vamos a determinar sea f de x igual a 2x más 7. Entonces, f es inyectiva. La pregunta es, ¿f es inyectiva? Vamos a evaluar la función. Vamos a partir de que f de a sea igual a f de b. Si a vale, a es un número, entonces yo voy a evaluar la función y voy a tener que 2a más 7 va a ser igual a 2b más 7. Entonces lo que voy a hacer en la misma expresión va a ser restar el 7 en ambos lados y voy a tener que 2a va a ser igual a 2b. Divido la expresión en ambos lados sobre 2 y yo voy a tener que a va a ser igual a b. Como consecuencia, f es inyectiva. Considera la función f de x igual a x cuadrada. Si nosotros aplicamos la definición anterior, tendríamos que f de a va a ser igual a f de x, digo a f de b. Como consecuencia, cuando yo sustituya, voy a tener que a cuadrada va a ser igual a b cuadrada. Y para eliminar los cuadrados, lo que yo haría sería sacar una raíz cuadrada. Y nosotros, en teoría, llegaríamos a la siguiente conclusión, que a es igual a b y entonces es inyectivo. F. Sin embargo, note lo siguiente. Si yo llego y evalúo la función f de x, vamos a suponer que que c va a ser igual a menos 1 y d, perdón, igual a 1, voy a tener que f de c va a ser igual a f de menos 1 y entonces esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado y esto va a ser igual a 1 y de igual forma voy a tener que f de d va a ser igual a f de 1 y esto va a ser igual a 1 al cuadrado, que esto va a ser igual a 1. Y llegamos a la conclusión de que como c es distinto de d, entonces f de a tendría que ser distinto de f de d, perdón, aquí es c, f de c, tendría que ser distinto de f de d para ser inyectiva. Y llegamos a una contradicción con lo que ya habíamos concluido. ¿Dónde está el error aquí? El error está en eliminar la a directamente, el cuadrado, con la raíz, ya que yo no sé qué es lo que hay dentro de esta a cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, una forma para demostrar cuando yo directamente sé que una función no es inyectiva, como en este caso, es por medio de un contraejemplo. Si yo encuentro valores donde esto no se cumple, donde la definición no se cumple,
entonces yo voy a llegar a la conclusión de que f no es inyectiva. También debo de tener cuidado con cómo elimino los cuadrados una, eh, de una raíz. Ya que, por ejemplo, yo puedo tener que menos 3 al cuadrado va a ser igual a 9 y su raíz, la raíz de 9 es 3. Y tengo lo mismo que 3 al cuadrado va a ser igual a 9 y su raíz es de 9, pues va a ser 3. Entonces no debo de precipitarme al eliminar los cuadrados con las raíces, ya que eso puede provocar que mi resultado sea incorrecto. Ahora bien, consideren la función f de x igual al valor absoluto de x más 1. Note lo siguiente. Yo puedo demostrar por medio de un contraejemplo que esta función no es inyectiva. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a considerar un valor, un 2, por ejemplo. Vamos a querer que f de a sea igual a 2. Vamos a encontrar cuánto tiene que valer esa a para que f de x valga 2. Entonces vamos a partir de que el valor absoluto de x va a ser x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es mayor que 0, menor que 0. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a suponer que x más 1 sea mayor o igual que 0. Entonces vamos a tener que valor absoluto, bueno, vamos a tener los dos casos. Y entonces vamos a tener que x más 1 mayor, va a ser igual a 2. Y el caso donde lo de adentro es menor que 0, sería menos x más 1. Y tendríamos que menos x más 1 sea igual a 2. Entonces voy a encontrar el valor para arriba y tenemos lo siguiente. X más 1 igual a 2, entonces x tendrá que ser igual a 1. Y para el caso de abajo tendríamos que x más 1 va a ser igual a menos 2, entonces x tendría que ser igual a menos 3. Si yo sustituyo los valores que encontré de x en la función, voy a tener que f de 1 va a ser igual al valor absoluto de 1 más 1, y eso va a ser igual al valor absoluto de 2. Y eso va a ser igual a 2. Si yo sustituyo para x igual a menos 3, voy a tener lo siguiente. F de menos 3 va a ser igual al valor absoluto de menos 3 más 1. Y eso va a ser igual al valor absoluto de menos 2. Y esto va a ser igual a 2. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que como 1 es distinto de menos 3 y f de menos 3 es igual a f de 1, entonces la función f no es inyectiva. Una función es sobreyectiva o suprayectiva si la función cumple con que para todo B elemento del conjunto B existe un A elemento del conjunto A tal que la función evaluada en A sea igual a B. ¿A qué nos referimos con el conjunto A y el conjunto B? El conjunto B es lo que nosotros ya conocemos como imagen de la función. Mientras que el conjunto A es lo que nosotros conocemos como el dominio de la función. Es decir, que por cada punto que yo tengo del dominio debe de existir un punto en la imagen. Vamos a ejemplificar lo anterior. Consideren la función f de x igual a 2x más 7. Vamos a llegar a la conclusión de que f de a va a ser igual a 2 por a más 7. Y eso va a ser igual a b. Fíjense que yo voy a despejar la a y voy a tener lo siguiente. 2a va a ser igual a b menos 7. Entonces,
A va a ser igual a B menos 7 sobre 2. Y si yo sustituyo esta A en la función, voy a tener lo siguiente. F de A va a ser igual a F de B menos 7 sobre 2. Y esto va a ser igual a F, bueno, a 2 por B menos 7 sobre 2 más 7. Al yo simplificar esto voy a tener lo siguiente. 2 por B menos 7 sobre 2 más 7. Simplifico el 2 con el 2 y tendría lo siguiente. F de A va a ser igual a B menos 7 más 7. Y esto va a ser igual a B. Entonces llego a la conclusión de que F de A va a ser igual a B. Por lo que F es una función suprayectiva o sobreyectiva. Lo que significa que por cada A que está en su dominio voy a tener un B que corresponde en la imagen. Ahora bien, vamos a ver la función f de x igual a 1 sobre x. Entonces yo voy a tener que f de a va a ser igual a 1 sobre a y esto va a ser igual a b. Entonces de aquí despejo y voy a tener f de a igual a 1 sobre a igual a b. Entonces a por b va a ser igual a 1, entonces b va a ser igual, al revés, a va a ser igual a 1 sobre b. Ahora bien, yo sustituyo este valor de a en la función y voy a tener lo siguiente. F de a, que va a ser igual a f de 1 sobre b, va a ser igual a 1 sobre 1 sobre b. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 1 sobre b. Aplicando la ley de extremos con extremos, vamos a tener lo siguiente. Esto va a quedar a 1 sobre b o a b sobre 1, que esto va a ser igual a b. Entonces, f es sobreyectiva. Una función es biyectiva si cumple las condiciones para ser una función inyectiva y una función sobreyectiva. Vamos a considerar el ejemplo f de x igual a 1 sobre x, el cual ya demostramos que es una función sobreyectiva. Ahora bien, vamos a ver si es una función inyectiva. Para ello vamos a considerar que f de a va a ser igual a f de b. Entonces, evaluando la función voy a tener que 1 sobre a va a ser igual a 1 sobre b. De aquí yo despejo y voy a llegar a la conclusión de que a va a ser igual a b. Entonces, llego a la conclusión de que f de f es inyectiva. Como es una función sobreyectiva y es una función inyectiva, entonces yo llego a la conclusión de que f es una función biyectiva. Ahora, considere el ejemplo. F de x igual a raíz de x. Vamos a determinar primero si es inyectiva. Para ello vamos a tener que, si es inyectiva, vamos a tener que f de a va a ser igual a f de b. Esto va a ser igual a que la raíz de a va a ser igual a la raíz de b. Entonces, aquí yo elevo al cuadrado. La raíz de a al cuadrado va a ser igual a la raíz de b al cuadrado y voy a tener que a va a ser igual a b.
Note que en este caso no existiría un problema, dado que en este caso todos los números que están dentro de la raíz tendrían que ser positivos para que pudiera existir dicha operación, y al elevarlo al cuadrado voy a obtener otro número positivo, el mismo número positivo. Y si ustedes se dan cuenta, si esto es cierto, A es igual a B y por lo tanto F es inyectiva. Ahora bien, vamos a demostrar si esa función f de x es sobreyectiva. Para ello voy a tener que f de a va a ser igual a la raíz de a y eso va a ser igual a b. Entonces yo para despejar a voy a elevar al cuadrado la raíz y voy a tener lo siguiente. La raíz de a al cuadrado va a ser igual a b cuadrada. Como ya se dijo antes, aquí no existe ningún problema porque la raíz es lo que está dentro de la raíz debe de ser positivo para que exista. Y al yo elevarlo al cuadrado, voy a tener el mismo número positivo. Y voy a tener lo siguiente. La raíz de a al cuadrado, voy a tener que esto va a ser igual a y esto va a ser igual a b cuadrado. Entonces, aquí ya vamos a tener lo siguiente. F de a va a ser igual a f de b cuadrada, que esto va a ser igual a la raíz de b cuadrado. Y aquí, al ser un número positivo, por la definición que ya dimos antes, que a tiene que ser positivo, entonces yo voy a tener que sí puedo simplificar directamente la raíz con el cuadrado y voy a tener que f de a igual a f de b cuadrada va a ser igual a b. Entonces, f es sobreyectiva. Y como f es inyectiva y es sobreyectiva, voy a tener que f es biyectiva. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.